Sí, licenciado. Sí, licenciado. Correcto. Para hoy hay que avanzar lo que es el tema de agua, ¿no? Entonces, el tema de agua, ayer anunciamos que era el libro de biología de Audersig. Ese es el libro. Y de ese libro se extrae el tema de agua. Vamos a estudiar las propiedades físicas del agua, también cómo interviene el agua en las reacciones químicas, ¿no?, en nuestro organismo. Todo explicar también la densidad, la capacidad calorífica del agua. ¿Qué es capacidad calorífica? Entonces ahora vamos a avanzar las propiedades físicas del agua. He compartido la diapositiva del tema de agua. ¿Pueden apreciar? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, se ve. Sí. F5. El agua, ¿no? El agua es un elemento indispensable en la vida del ser humano, de las plantas y los animales, ¿no? No hay, o sea que si no hay agua, no hay vida. Entonces el agua es indispensable. ¿Por qué el agua es tan importante para la vida? ¿No? Según el naturalista Loren Eiseley, decía: si hay magia en este planeta, está guardada en el agua. El agua es el compuesto más abundante en la naturaleza, en sus tres formas, en sus tres estados. Lo encontramos en estado líquido, en estado sólido y gaseoso. No, entonces, en el estado líquido se encuentra en los mares, en los ríos, en los lagos, en las lagunas, en las quebradas. En la atmósfera se encuentra en forma de vapor de agua. En los polos y nevados, y lo encontramos el agua en forma sólida. Entonces, el agua está en los tres estados como el componente más abundante en la naturaleza. No solamente eso, también si hablamos del peso corporal humano, el agua representa del 60 al 90% del peso corporal humano. Esos porcentajes están en el libro de biología de Audersig, ¿no? En el libro de bioquímica de Antonio Blanco menciona de 65 a 70% del peso corporal humano. Y entonces, para no confundirnos, vamos a manejar este porcentaje, que el agua suma de 60 a 90% del peso corporal de la mayoría de los organismos. Ya no vamos a quedar con este porcentaje, según la bibliografía del libro de biología de Audersig.
¿Cómo está formado químicamente, estructuralmente el agua? ¿Cómo está formado el agua? Por H2O. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Se escucha entrecortado? ¿No le entienden? ¿O se escucha? Sí, Licen, se escucha muy bien. Ya. Bueno, estructuralmente hablando, químicamente, la molécula de agua, ¿no?, está formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿bien?, unidos por un enlace covalente polar. Gracias a estos enlaces covalentes polares es que el agua es bastante soluble es soluble y es considerado como el solvente universal. Entonces, el agua es un compuesto químico inorgánico constituido por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es una molécula muy polar, muy polar, ¿ya? El oxígeno, no todos sabemos que es un átomo muy electronegativo, ¿sí? Y al ser bastante electronegativo, atrae hacia él elementos con carga contraria, en este caso el hidrógeno, ¿no? Entonces el hidrógeno se siente atraído por el átomo de oxígeno, el otro hidrógeno de la misma manera. Bueno, en el agua, el oxígeno presenta dos niveles de energía, un nivel, dos niveles, ¿no? En el primer nivel alberga solamente dos electrones. En el segundo nivel existen 6 electrones. ¿Cuánto le falta para cumplir la teoría del octeto? ¿Cuánto le falta para cumplir la teoría del octeto al oxígeno? 2. Le falta 2, correcto. Y esos 2 lo otorga el hidrógeno, ¿no? Entonces no otorga, los comparte, ¿no? Y al compartirse forma un enlace covalente polar, ¿no? Entonces el electrón, ¿no?, comparte, y ahora oxígeno llegó a su estabilidad química deseada, ¿no? Una estabilidad química con 8 electrones que está compartiendo con los dos átomos de hidrógeno, que son cargas positivas. Entonces esta es una representación de la molécula del agua. El rojo es el oxígeno, este es hidrógeno, hidrógeno. Bien. ¿Cuáles serán las funciones del agua?, ¿no? Existen más funciones,
Ya, en mi diapositiva están 3. Disuelve aquellos agentes solubles en él. O sea que el agua es un disolvente, ¿no? Es un agente Dice, se lo disolvente. escucha medio cortado. ¿Quién más escucha entrecortado? ¿Escuchan entrecortado? Pregunto al grupo. No. Un poco, dicen. Algunos están silenciados, por eso no pueden participar. Estamos silenciados todos. Vamos a ver, silencio. Ya. Bueno. Ya, entonces, una de las funciones del agua es que es un disolvente, ¿no? Disuelve todo agente soluble en el agua. ¿Ya? ¿El aceite es soluble en agua? No. 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 Ya, bueno, entonces, el agua y el aceite no no se mezclan, ¿no? Tampoco el aceite es soluble en agua. ¿Ya? Y esto se debe más a la estructura química. ¿Ya? Otra de las funciones es transportar iones, moléculas, gérmenes, ¿no? Va a transportar iones de sodio, iones de cloro, moléculas de agua, biomoléculas de tipo orgánico, urea. ¿Ya? Entonces se transporta, por ejemplo, y les da 2 ejemplos, la sangre y la orina. ¿Ya? La sangre puede transportar iones, puede transportar moléculas. La pregunta, ¿transporta gérmenes? ¿Transporta gérmenes la sangre? No. Creo No. que no. No, Liz. No. Sí. Para los que han respondido no, Es están en lo cierto. Los que han respondido sí, tendrían que, en pacientes normales estoy hablando, ¿ya? Cuando hay una enfermedad, ¿no? La sangre sí puede transportar gérmenes, ¿no? Porque hay un desequilibrio. ¿Sí? Entonces, la sangre en personas que no están enfermos, la sangre es estéril, no, no, no pueden transportar gérmenes, no puede transportar bacterias, hongos, parásitos. No debería de transportar. ¿No? Una sangre de un paciente normal, pues no hay gérmenes. En un paciente que vive en Valle Grande, casi el 80% de las personas que viven en Valle Grande tienen chagas. Entonces, en su sangre
está un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Entonces, en esos pacientes, no es ya es un paciente que está enfermo, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad llamada el mal de Chagas. Entonces, una persona que no tiene, que no está, que está sano, ya, así hablando, la sangre es estéril, ¿no? Que transporta iones y que transporta moléculas, sí. Si transporta ya gérmenes, ya está enfermo, ¿no? Las bacterias causan bacteriemia, provocan sepsis, provocan muerte, ¿ya? En la orina, es muy diferente hablar en la orina. En la orina se va a transportar, ¿no? Agua, iones, moléculas y gérmenes. Es normal que en algún paciente que encontremos uno o dos bacterias o tres, bueno, se puede encontrar ya en la orina. Porque la orina no es estéril, ¿no? Entonces sí, en la orina vamos a encontrar gérmenes. Ya que cuando también sobrepasan, hay mucha cantidad de bacterias, ya estamos hablando de una infección urinaria, ¿no? Bueno, entonces la función del agua, aparte que es disolvente, va a transportar iones, moléculas y gérmenes, ¿ya? Otra función, y eso es participar en la regulación del calor, de la temperatura. ¿A través de qué lo hace? A través de un fenómeno de la evaporación ligado a la transpiración. Cuando hay fiebre, en este caso que hay pacientes con dengue, ¿no? Hay mucho, está aumentando, ¿no? Pacientes con dengue, ¿no? Hay pacientes con fiebre, ¿no? Y directamente tienen que ir al centro de salud. Ya en esos pacientes que tienen fiebre, puede perderse de 50 a 75 ml por día adicionales por cada grado centígrado de elevación. O sea, por cada grado de elevación, el paciente va a perder 50 ml a 75 ml por día. ¿Ya? Las pérdidas por sudor, ¿no? Si el paciente está corriendo, está trotando, el paciente está en el gimnasio, ¿no? Las pérdidas, o hace mucha calor, las pérdidas por sudor son insignificantes, ¿no? Las pérdidas por sudor. Pero cuando ya hay fiebre, ¿no? Es de 50 a 75 ml por. ¿Alguien sabe del grupo cuánto es la temperatura humana corporal normal? 36,5. 36,5 grados. 5. Bueno, la temperatura corporal humana es 35,5 a 36,5. ¿Ya? Por encima de 36,5, el paciente está con hipertermia. Por abajo de 35,5 es hipotermia. Entonces, en estos pacientes, lo primero que hay que hacer por un paciente que está con fiebre, hidratarlo, ¿no? Porque está perdiendo agua. Entonces hay que hidratar a estos pacientes en estado febril. Bueno, ya hemos estudiado propiedades químicas, hemos estudiado las funciones del agua. Aparte hay otras funciones del agua, pero nos vamos con las tres. Bien. Propiedades físicas del agua. También son tres las propiedades físicas del agua. Entonces, las propiedades físicas del agua son cohesión, adhesión y capilaridad.
Son 3. Entonces, yo tengo que saber esas propiedades físicas del agua para seguir avanzando el tema de agua. Bueno, las moléculas de agua se atraen entre sí, ¿no? Menciona la cohesión. Vamos a estudiar la cohesión. ¿Y qué es cohesión? ¿No? La cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas de agua. Tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a la habilidad para formar puentes de hidrógeno. Bien. Entonces, sí, yo quiero entender este concepto que dice cohesión, ¿no? En palabras más sencillas, ¿no? Es la unión de varias moléculas de agua a través de la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, unión de varias moléculas de agua entre sí a través de la formación de puentes de hidrógeno, puentes de hidrógeno, puentes de hidrógeno, puentes de hidrógeno. Eso es cohesión. Y si yo le pregunto al grupo, ¿no? ¿Cómo se forma un puente de hidrógeno? Se forma entre un átomo muy electronegativo y un electropositivo, en este caso el oxígeno y el hidrógeno. Correcto. Hemos estudiado las puentes de hidrógeno, enlaces covalentes, es lo que dice su compañero. Es la unión de un átomo electronegativo, en este caso el oxígeno, ¿no? Que es capaz de atraer hacia él, ¿no? Cargas positivas, ¿no? Para formar puentes, en este caso tiene que ser hidrógeno, y forma puentes de hidrógeno. En la tabla periódica de los elementos mencionaba otros elementos electronegativos aparte del oxígeno. ¿Cuáles son? Flúor, yodo, nitrógeno. Y ¿Sí? cloro. El flúor es un átomo de toda la tabla, es el mayor, tiene mayor electronegatividad, ¿no? Pero es lo que mencionaron sus compañeros, tenemos al nitrógeno también, que es otro átomo electronegativo. Bueno, ¿me entienden entonces cohesión? Te entiendo. Sí, Lisa. Sí, listen. Ya. El agua se aferra debido a moléculas polares a través de los enlaces de hidrógeno. La cohesión se refiere a la atracción con otras moléculas de agua, responsables de la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Es una medida de la fuerza necesaria para estirar o romper la superficie de un líquido. Y un ejemplo muy claro, ¿no? O sea que la unión de varias moléculas de agua, ¿no? O sea, para unirse tiene que haber una fuerza, ¿no? Tienen que unirse. Ejemplo, una gotita de agua que está sobre la mesa, ¿no? A veces vienen algunos insectos y se quedan en la superficie de la gota de agua. Bien. Prácticamente, si el insecto llega a la superficie del agua, estas uniones de las moléculas de agua son tan fuertes que pueden estirarse y el insecto puede quedarse así como está en la diapositiva. Ya, esa fuerza necesaria para quedar
unidos y que el insecto se quede en la superficie, se llama tensión superficial. Como también estos enlaces también pueden romper esta superficie del líquido. Entonces, esa capacidad de estirarse, romper la superficie de un líquido, se llama tensión superficial. No es que las moléculas solamente se unen entre sí y listo, ¿no? También hay una fuerza para quedar unidas hasta estirarse, como lo hace el insecto, y luego se rompe, ¿no? La gota, se rompe la superficie del líquido y ya queda en forma líquida. Esa es una propiedad física del agua. Tenemos otra propiedad que es la adhesión. Ya, es muy diferente cohesión, adhesión y la capilaridad. Ya, entonces, adhesión. Adhesión se refiere a la atracción con otra sustancia. O sea, aquí ya no habla que varias moléculas de agua se van a unir por puentes de hidrógeno y que hay una tensión superficial. Aquí nos dice que el agua tiene la capacidad de unirse con otras moléculas que no son agua. Tiene esa capacidad. Y a esa capacidad de unirse a otras sustancias que no son agua se le llama adhesión, ¿no? El agua se adhiere a cualquier sustancia con la cual se puede formar enlaces de hidrógeno. Por ejemplo, las gotas de agua que están en estas hojas de la planta, ¿no? Están ahí las gotitas, ¿no? Y van a formar enlaces de hidrógeno. Va a haber una interacción entre la planta y la gota de agua. Entonces se adhiere las gotas, ¿no? Esa es una otra propiedad, adhesión. Y la última propiedad física del agua es la capilaridad. Ya. Aquí hay varios ejemplos de capilaridad. ¿Ya? O sea que si yo voy a regar mis plantitas, ¿no? El agua que va a ser tomada por la raíz de la planta tiene que llegar hasta la última hoja que está en la cima de la planta. Hasta esta última hoja tiene que llegar el agua, no solamente a la raíz, ¿no? Y ese fenómeno de transportar el agua hasta la última hoja de la cima del árbol se denomina capilaridad. Capilaridad. Y en laboratorio hacemos un experimento, ¿no? Esto es agua y este es un papel. Y colocamos el borde el extremo del papel en el contenido del agua, y el agua por capilaridad sube y sube, ¿no? Lo mismo sucede en las plantas, ¿no? Los árboles poseen unas estructuras especializadas para transportar el agua. ¿Cuáles son las estructuras que transportan el agua? Tenemos el xilema y el liber. Entonces el xilema y el liber se encuentran en la planta, que es la encargada de transportar el agua. Las moléculas de agua son arrastradas
desde las raíces hasta la copa del árbol por la acción capilar y la cohesión. Los enlaces de hidrógeno mantienen las moléculas de agua juntas, ¿no? No es que el hidrógeno va a subir primero, el oxígeno después. Están unidas por una propiedad física de cohesión y suben desde la raíz hasta la copa del árbol. Entonces, es importante saber estas tres propiedades físicas del agua. ¿Me entendieron las tres propiedades físicas del agua? Sí. Correcto. Sí. Bueno, vamos a estudiar. Adhesión y capilar. Ya. ¿Cuánto por ciento conformado el Vamos a estudiar el agua como solvente. por un 60-90%, fundamentales para comenzar el examen. ¿Por qué el agua es considerado en algunos libros solvente universal? Porque interactúa con varios otros átomos y porque es muy covalente polar. Sí. Gracias a los enlaces covalentes polares, a la forma curva, ¿no? O como una curva que permite que la molécula de agua va a interactuar con muchas moléculas o iones vecinos, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, se debe a los enlaces covalentes polares y a su forma curva, ¿no? Los solutos poseen carga o que contienen uniones covalentes polares son hidrófilos, ¿no? Entonces, aquí es la oxígeno, átomo electronegativo, hidrógeno, un átomo con carga positiva, se atraen, forman puente de hidrógeno. No, este es el puente de hidrógeno. Este es el puente de hidrógeno, está con rayitas, son puentes de hidrógeno. Esta es una molécula de agua, esta es otra molécula de agua, ¿no? Entonces el oxígeno atrae la otra molécula y me forma puentes de hidrógeno. Entonces se atraen y me forman ese puente, ¿no? Y esa interacción de formar puentes de hidrógeno, unirse varias moléculas, también lo hacen con otras sustancias que no sean moléculas, ¿no? De agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal común, porque yo puedo decir, en vez de decir, pásame el sal de la mesa, puedo decir, pásame el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, el cloruro de sodio, cuando está sumergido en agua, ¿ya? El cloruro está unido, está en las partes, en sólido, lo que compramos en las ventitas están unidos. Pero cuando están en contacto del agua, se separan, hay una separación con una formación de iones. Hemos avanzado eso también en las clases anteriores, la primera clase. Entonces, cloruro de sodio se separa, me forma cationes y aniones. Catión, anión, ¿no? Y este es anión. Y entonces el sodio por un lado, cloro por otro lado. Y el sodio se carga positivamente, cloro se carga negativamente. Entonces ahora ya son iones en contacto con el agua. Pero si está en forma sólida, la sal común, no hay formación de iones. Solo esta separación se da en contacto con el agua, ¿sí? De la sal común. Entonces hay una controversia, ¿no? Porque estamos diciendo que el agua es un solvente universal, pero no es soluble en aceite. He dicho,
que en algunos libros menciona el agua como un solvente universal, porque en la mayoría de las reacciones que participa el agua es un solvente, en la mayoría, ¿no? Pero en el aceite, el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? El aceite no se mezcla. Y alguien, miren, está en la diapositiva el por qué no puede el agua disolverse con el aceite o mezclarse. ¿Quién me puede explicar lo que dice en la diapositiva? El por qué el agua y el aceite no se mezclan. El aceite Por- tiene una mayor Porque densidad son que el agua. monocolares y son moléculas grandes. Por el tamaño de las moléculas. ¿Qué más? Por la densidad que presentan. Son sustancias opuestas. Porque uno es Los más denso que el otro, haciendo que se repelen. La dos tienen densidad carga. es un factor, pero ustedes miren la estructura química, esto es grasa y esto es agua. ¿Qué les dice la estructura química de la grasa y del aceite? Que tienen la misma carga. Bueno, si ustedes observan, son los ácidos grasos que son biomoléculas orgánicas, son estructuras de carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. En esta estructura no hay oxígeno. ¿Qué hemos dicho? Que para que haya la formación de puentes de hidrógeno y sea soluble, tiene que en esta molécula existir un oxígeno que atraiga la molécula de hidrógeno y me pueda formar, así como acá los puentes de hidrógeno, estos de lila, puentes de hidrógeno, puentes. La cuestión aquí, el hidrógeno no tiene con quién juntarse para formar un puente de hidrógeno. No hay. Y al no haber no haber un oxígeno, ¿no? Entonces, es imposible que se mezcle el agua y el aceite, ¿no? No hay el cómo el agua se pueda unir a la molécula de ácido graso, porque esta molécula de ácido graso no contiene oxígeno, no contiene un átomo electronegativo. Entonces el aceite y el agua no se mezclan. Otro factor es la densidad, ¿no? La densidad del agua es igual a 1 gramo sobre ml. La densidad del aceite es menor a 1. Por eso es que encontramos que el aceite está en la parte superior y el agua en la parte inferior, siempre, ¿no? El agua tiene densidad 1 y el aceite menor a 1. Y aquí hay una palabra que dice, no se disuelven en agua, por eso se llama hidrofóbicos. O sea que el aceite vegetal es considerado hidrofóbico. Y ahora entonces ustedes tienen que hacer tal vez un glosario en su cuadernito, anotar qué es hidrofóbico. ¿No? ¿O alguien sabe qué es hidrofóbico? Repele. Correcto. Ya, hidro es agua. Fóbico Miedo. es repeler, es miedo. ¿Ya? Entonces, toda sustancia que es hidrofóbica, como en el caso del aceite, es que repele al agua, ¿no? O si no, miedo al agua. Entonces, el aceite es una sustancia hidrofóbica.
El agua sirve, el agua participa en la mayoría de las reacciones químicas del organismo que nosotros no podemos ver, ¿no? Pero ya se han hecho estudios y todo lo demás. Entonces, constantemente nuestro organismo está desarrollando nuevas reacciones químicas, ¿no? Somos sistemas químicos andantes. Entonces, el agua sirve como medio para la mayor parte de reacciones químicas del organismo, ¿no? Un ejemplo, reacciones de hidrólisis, reacciones de síntesis y deshidratación, ¿no? Bueno, no voy a redundar en bueno, voy a explicar, pero ya. Entonces, ¿qué tienen que aprender? Que el agua participa en estas reacciones de hidrólisis, síntesis y deshidratación. Listo. Porque hacerlo ello, digamos, ¿no? Es un poco complicado explicar esto, ¿ya? Pero cuando escuchan la palabra hidrólisis, ¿ya? Hidro es agua, lisis es rompimiento, destrucción, degradación. Entonces aquí cuando nos dice destrucción de una molécula de agua, es lo que dice con hidrólisis. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto AB más agua, hidrólizo se descompone, se va a descomponer en hidrógeno y oxidrilo. Entonces, una vez descompuesto la molécula de agua, el hidrógeno se va a unir al átomo de A, el oxidrilo de esta molécula de agua que sufrió una destrucción, el oxidrilo se une al átomo de B, formando otros compuestos de los originales. Entonces, A, enlace hidrógeno, más compuesto de B unido a un oxidrilo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en esta reacción? La hidrólisis del agua, ¿no? Eliminación, degradación, rompimiento de enlaces de la molécula de agua. Entonces, el agua participa en estas reacciones. Existen otras reacciones de síntesis y deshidratación. Existen las dos. Cuando ya un aminoácido es la base, es la unidad más simple de una proteína. Como la célula es la unidad fundamental de un organismo, es la parte más básica, las proteínas también tienen unidades más simples. En las proteínas se llaman aminoácidos. Y yo para unir un aminoácido con otro aminoácido tengo que perder una molécula de agua para que se una este aminoácido con este otro aminoácido, ¿ya? Entonces, existen reacciones de síntesis de un nuevo producto con la pérdida de una molécula de agua. Aquí hay un OH, aquí un hidrógeno, se unen y se deshidrata, ¿no? Pierde una molécula. Luego, ahora ya este carbono, ¿no? Carbono ya forma un enlace peptídico con este otro carbono. Bueno, entonces básicamente participa en dos tipos de reacciones: hidrólisis, síntesis y deshidratación. Y esto, miren, esta es la hidrólisis del agua. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Dónde hay el rompimiento de enlace? A este nivel, quedando en ion oxidrilo más hidrógeno. El ion está con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. Y entonces la descomposición, degradación de una molécula de agua es un OH
más hidrógeno. Y esto ya da lugar a un nuevo tema. Y ese tema se llama pH. ¿No? Entonces prácticamente vamos a entrar a un tema nuevo que es pH. Bueno, a esta hora siempre hay la venta de su gelatina de no sé qué. Bueno, ¿me entendieron esto de las propiedades físicas del agua? Porque vamos a entrar a un tema que es pH. Sí, se entendió, Lice. Sí, se Y les entiende. Sí, se entendió. Muy bien. No se olvide de pasar la diapositiva. Pero estas diapositivas, a ver, la unidad 1 ya las pasé, ¿no? ¿Ya las tienen o no? Y la unidad 2 se la pasé a su compañero. Y su compañero, él dijo que iba a pasar al grupo las diapositivas. La unidad 2 está unido a la unidad 3, que es el tema de agua. O sea, prácticamente esta diapositiva de la unidad 3, que es el tema de agua, que es amplio, ¿no? Está en el tema de la unidad de estequiometría, que es la unidad 2. Nos pasaron uno de estequiometría, pero tan solo está lo que avanzamos la anterior clase. Sí, no Y está este tema. solo unos cuantos ejercicios, hay un pequeño concepto y mayoría ejercicios. Sí, pero yo pasé 2 diapositivas de la unidad 2. Bueno, a ver, a su compañero le tiene que decir que les pase, porque yo las pasé las 2, porque les prometí ayer pasar las diapositivas por el Google Drive, pero está con defecto el poder pasar, no se puede, directamente nos manda un error. Entonces, Profe, dijeron, la diapositiva está en el grupo del grupo A002, grupo de estudio. Está entre 1, semana 2, Quinchun, estequiometría y organización y funciones de la célula. Ahí en medio está unidad 2, estequiometría, PPTM. Yo lo mandé. sí, Lo mandé el 26 de enero. entonces revisen, está en el mismo tema de estequiometría, está la unidad 3. Revisen y repasen. ¿Ya? Me falta pasar solamente el libro de biología de Audersit, que está el tema de agua. Ya, entonces, libro de biología de Audersit. Y en este momento estoy tardando porque quiero compartir un video acerca de las propiedades físicas del agua. No incluye la densidad, calor específico, y no sé por qué no quiere compartir. Una pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿De qué libro estás sacando todo eso? ¿Del Del, Aure o de Salomón? del libro de biología de Audersit. Gracias. Biología, autor Audersit. A ver, en la tarde les voy a pasar el libro o sea, las páginas de PDF del libro de biología de Audersit, para que ustedes puedan repasar ese libro, ¿ya? Eso me falta, eso sí me falta. Pero las diapo está en el tema de unidad 2 de estequiometría, que son unas 90 diapositivas, ¿ya? Y ahí están los 2 temas, no, unidad 2 y unidad 3.
Compartir pantalla, vamos a ver. Ahora sí, que tengo muchas ventanas abiertas. No se escucha, Listen. Sí, Listen, no se escucha. No se escucha, Listen. Porque se establece una atracción del agua y su importancia para la vida. ¿Ahora se escucha? Recuerdo que en el capítulo... Sí, Listen, ahora sí ya se escucha. Correcto. Correcto. Ahora entonces vamos a ver un video acerca de las propiedades físicas del agua, la densidad, calor específico del agua. Correcto. anterior describimos la composición y estructura del agua. Hicimos zoom en esta gotita y descubrimos precisamente que el agua es una molécula polar, lo que significa que los extremos opuestos de la molécula tienen cargas opuestas. La región del oxígeno, que es esto de rojo, tiene carga negativa y los hidrógenos tienen carga parcial positiva. Esa polaridad produce puentes de hidrógeno porque se establece una atracción eléctrica entre el hidrógeno levemente positivo con el oxígeno levemente negativo de otra molécula cercana. Eso es el puente de hidrógeno. Aquí vemos como una molécula de agua se une con otras 4 formando grupos de corta duración. Bien, este enlace precisamente es el que explica las propiedades del agua, por eso es tan importante. Dentro de las propiedades vamos a ver lo que se conoce como la cohesión, la regulación de temperatura y la densidad. ¿Qué es eso de la cohesión? Bien, las moléculas de agua se mantienen juntas unas a otras como resultado del enlace de hidrógeno. Cuando el agua está en su forma líquida, sus enlaces son muy frágiles, por lo tanto, se forman, se rompen y se vuelven a formar todo el tiempo. Cada enlace dura billonésimas de segundos, pero las moléculas constantemente están formando enlaces nuevos. Por eso, colectivamente, los enlaces de hidrógeno mantienen la sustancia unida. Esto se llama la cohesión. La cohesión precisamente es la responsable de que se formen las gotas de agua. Bueno, la cohesión permite lo que se conoce como la tensión superficial. ¿Qué significa eso? Gracias a la cohesión, el agua tiene una gran atracción entre las moléculas de su superficie, como vemos en este esquema, creando la tensión superficial. En la interfase entre el agua y el aire se encuentra una disposición ordenada de moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno entre sí, y a las moléculas de agua las tienen por debajo. Esto determina que el agua se comporta como si estuviera cubierta con una fina película invisible. Esto lo notamos cuando queremos llenar con exceso de repente de agua un vaso. Llega un punto en que notamos que el agua se mantiene por encima del borde. También, por ejemplo, habrás notado que algunos insectos pueden caminar, correr o estar quietos sobre el agua sin romper su superficie. Bien, otra propiedad relativa a la cohesión es la capilaridad. ¿Qué significa eso de capilaridad? Que es la propiedad que tienen los líquidos que les da la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Tubo capilar quiere decir que es un tubo finísimo de una pequeña sección circular, o sea, tiene el espesor de un cabello, por eso es capilar. Lo vemos en la naturaleza cuando
ocurre la evaporación de las hojas. Hace subir el agua desde las raíces a través de las células conductoras del agua ubicadas en el tronco. La cohesión, debido al enlace de hidrógeno, ayuda a mantener unida la columna, veamos aquí, de agua dentro de las células. Mientras que la adhesión, esa es otra propiedad que la vamos a ver ahorita, la adhesión del agua a las paredes celulares ayuda a resistir la atracción de la gravedad hacia abajo. Gracias a esta propiedad, los árboles pueden transportar agua a más de 100 metros hacia arriba. Habíamos mencionado la adhesión. Bueno, ¿qué significa eso de adhesión? Recuerda que el agua tiene un gran potencial de polaridad. Cuenta con la propiedad de adhesión. Esto quiere decir que generalmente es atraída y se mantiene adherida a moléculas de otro tipo. Fíjate en este gráfico, tenemos una gotita de agua y tú te preguntas por qué tiene esta forma, por qué es esférica y por qué está pegada aquí a las hojas. Pues bien, la cohesión es la causa de que el agua forme gotas. La tensión superficial hace que se mantengan esféricas y la adhesión la mantiene en su sitio. Bien. Luego tenemos que el agua regula la temperatura del aire al absorber calor del aire más caliente y liberar calor almacenado hacia el aire más frío. El agua puede absorber o liberar una cantidad de calor relativamente grande con apenas un leve cambio en su propia temperatura. Esto se debe a su elevado calor específico. ¿Qué significa eso del calor específico? Bueno, se define como el calor que debe absorberse o perderse para que un gramo de esa sustancia cambie su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Esto cómo lo comprobamos? A ver, un ejemplo sencillo. Esto lo comprobamos cuando, por ejemplo, tocamos el asa metálica de la tetera sobre el fuego cuando el agua de la tetera aún está tibia. Esto se debe a que el calor específico del agua es 10 veces mayor que el del hierro. Entonces esto lo podemos entender como que el agua se resiste al cambio de temperatura. Para que esto suceda, el agua tiene que absorber o perder una gran cantidad de calor. Esta propiedad se debe, por supuesto, a los puentes de hidrógeno, ya que para romper los enlaces se necesita una gran cantidad de calor. Debido a esto, los organismos que están constituidos principalmente por agua son más capaces de resistir los cambios en su propia temperatura. Por eso también el agua es un excelente regulador de la temperatura en la superficie de la Tierra y más en las regiones marinas. Bien, luego vamos a revisar el concepto de o la propiedad de la densidad, que en el agua ocurre una cosa extraña, ya que el agua es una de las pocas sustancias que son menos densas como sólido que como líquido. Esto lo comprobamos cuando vemos flotar el hielo en el agua líquida. Algo extraño, ¿verdad? Porque mientras otras sustancias se contraen, cuando se solidifican, el agua se expande. La causa de esto se debe, sí, yo sé que ya sé lo que estás pensando, se debe a al puente de hidrógeno, ¿verdad? Por supuesto. Veamos lo que sucede a 100 grados y a 0 grados, cómo varía la densidad. Fíjate que aquí tenemos propiedades físicas del agua. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados y el punto de fusión es 0 grados centígrados. Fíjate el valor de la densidad, 0.958 a 100 grados centígrados, mientras que el punto de fusión a 0 grados centígrados es 0.99. Luego, cuando se vuelve hielo, hay un cambio drástico, se vuelve a 0.917. ¿Cómo podemos entender esto? Bien, resulta que en el hielo cada molécula de agua está unida mediante enlaces de hidrógeno a 4 vecinas, pero esto en un cristal. Debido a que el cristal tridimensional es espacioso, el hielo tiene menos moléculas que un volumen igual de agua líquida. En otras palabras, el hielo es menos denso que el agua líquida. Fíjate, aquí tenemos agua a 4 grados centígrados y aquí a 0 grados centígrados. Nos damos cuenta que aquí hay más espacio. Sí, por lo tanto que esto va a determinar que el hielo tenga, por supuesto, menos moléculas que un volumen, que el mismo volumen de agua líquida, lo que determina que sea menos denso.
Biológicamente, ¿por qué es tan importante la capacidad del hielo para flotar? Imagínate que el hielo se hundiera por un segundo. Entonces, si el hielo se hundiera, todos los estanques, lagos e incluso los océanos se solidificarían, lo que volvería imposible la vida en la Tierra. El hielo flotante se vuelve una barrera que protege al agua líquida del aire más frío. Como por ejemplo vemos en esta imagen, como un krill, ¿sí? Esta que se alimenta y está protegido debajo de la barrera de hielo, permitiendo que exista la vida bajo la superficie congelada. Bien chicos, hasta aquí hemos repasado. Bueno, con este videíto espero que hayan comprendido lo que también vamos a terminar de avanzar, lo que es calor específico del agua, la densidad del agua. Ya, entonces esos son temas que también, subtítulos que vamos a avanzar con el tema de agua. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de este tema? Porque prácticamente las propiedades ya físicas, ya no vamos a avanzar las propiedades, vamos a avanzar, digamos, ¿no? pH y pOH, ¿no? La hidrólisis del agua. Sí, sí. Entonces, hemos dicho que el agua participa en la mayoría de las reacciones químicas. Y las soluciones en agua, ¿no? Cuando el agua está por ejemplo, con ácido clorhídrico, el agua se torna ácida. Si yo mezclo hidróxido de sodio con agua, el agua va a ser una solución más básica. Entonces, dependiendo en qué es soluble el agua, o es ácida, o es básica, o es neutra. Eso vamos a avanzar posteriormente. Y ese tema de pH y de pOH es un poquito amplio, ¿ya? Entonces, para empezar ya a definir qué es una solución ácida, una solución básica, una solución neutra, tengo que avanzar la hidrólisis del agua, ¿no? Y la hidrólisis del agua es el rompimiento de este enlace donde deja libre al oxidrilo y deja libre al hidrógeno. Entonces, el agua se descompone o ocurre la hidrólisis del agua en ion hidroxilo y ion hidrógeno. Si la concentración de hidrógeno es mayor que el oxidrilo, la solución es ácida. Entonces me dice, si esta concentración de iones hidrógeno es más que oxidrilo, mi solución es ácida. Si la concentración de oxidrilos es mayor que hidrógeno, es una solución básica, ¿no? Básica. Entonces me voy a ir a la definición de ácido y base, que es una solución ácida, que es una solución básica, ¿no? ¿Qué características tienen estos tipos de soluciones? ¿Quién puede leer las disoluciones acuosas de los ácidos? ¿Puedo? Correcto. Puedo. Okay. Las disoluciones acuosas de los ácidos tienen sabor agrio, conducen la corriente eléctrica, es decir, son electrolitos,
enrojecen determinados pigmentos vegetales como la tintura del tornasol o decoloran el repollo morado, reaccionan con algunos metales como el magnesio y el zinc liberando hidrógeno gaseoso, reaccionan con las bases formando sustancias de propiedades diferentes, las bases. Leo lo... No, hasta ahí. Entonces, vamos a estudiar las características básicas. No ácidas. ¿No? El limón, ¿qué sabor tiene? Agrio. Amargo y ácido. Agrio. Ácido. Es ácido, ¿no? Es ácido. Tiene un sabor agrio, amargo, ¿no? Entonces, una característica es que las soluciones ácidas tienen este sabor. Conducen la corriente eléctrica, ¿no? Y es decir que son electrolitos, ¿no? Estas soluciones ácidas son buen conductores de la electricidad. Aquí habla de un papel tornasol, ¿ya? Enrojecen los ácidos determinados pigmentos vegetales, como la tintura de tornasol. Si el tornasol es un papel, ¿ya? Entonces el papel cambia, un papel tornasol azul cambia a rojo, estamos frente a una solución ácida. Eso es en química, en laboratorio. Ya, pero lo que tienen que entender es que van a enrojecer, o sea, que van a cambiar de color a rojo determinados pigmentos vegetales, como la tintura del tornasol. O también decoloran el repollo morado, ¿ya? Entonces, el repollo morado en contacto con ácido va a decolorar, entonces es ácido. ¿Ya? Bueno, entonces esa es una forma de poder ver si es una sustancia ácida o básica. ¿Ya? Entonces, la formación de un color rojo, el cambio de color, ¿no? Nos indica que es un ácido. Enrojecen, dice. Otra característica, reaccionan con algunos metales como magnesio, el zinc, liberando hidrógeno gaseoso. Entonces va a reaccionar con el magnesio, con el zinc, va a liberar hidrógeno en forma de gas. Reaccionan con las bases formando sustancias de propiedades diferentes, las bases. Entonces, si ustedes combinan ácido, ¿no?, más base, van a formar una sustancia básica, ¿no? Van a formar. Entonces, los ácidos reaccionan con bases formando sustancias de propiedades diferentes, las bases. Generalmente, si ustedes combinan ácido más base, forman sales, ¿no? Bueno, entonces estas son las características de los ácidos. Otro voluntario que lea las bases. Yo puedo. Continúe. Las disoluciones acuosas son las bases, tienen sabor amargo y son jabonosas al tacto. Conducen la corriente eléctrica, es decir, son electrolitos. En contacto con el papel tornasol se torna azul. Reaccionan con los ácidos formando sustancias de propiedades diferentes, las sales. Las sales. Entonces, las bases tienen sabor amargo, ¿no? Son jabonosas. Entonces aquí hay otra característica que dice son jabonosas. ¿Conducen la corriente eléctrica? Sí, son electrolitos, ¿no? Ahora ya no enrojecen, ¿no? No van a colocar, no van a cambiar a color rojo, ¿no?
Cuando son soluciones básicas en contacto con un papel tornasol, se torna azul. O sea que el rojo, el papel tornasol rojo, cambia a un azul. Entonces estamos frente a una solución básica. Reaccionan con los ácidos formando sustancias de propiedades diferentes. O sea, si yo mezclo ácido y base, me va a formar sales. Eso es lo que son las características de las soluciones ácidas y básicas. Ya. Me voy a quedar con este concepto, ¿ya? Y este concepto lo van a repasar en las diapositivas, repasen del libro, ¿ya? Ya estamos entrando a un concepto ya más específico de pH. Ya hace rato hemos definido qué era solución ácida, qué era solución básica, características, listo. Ahora vamos a mencionar el concepto del pH. ¿No? Químicamente o matemáticamente, en el año 1909, Sorensen, 1968-1939, ha definido el pH de una disolución como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Bien. Entonces, este señor ha expuesto matemáticamente el pH, ¿no? El pH es menos logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Así, para las distintas disoluciones se tiene que disolución ácida, concentraciones de hidrógeno mayor a 1 × 10⁻⁷ molar. Bien. Esto un poco a mí me confunde, casi no aprendo así de esta manera. Ya también es fácil, digamos, ¿no? Pero para mí una solución ácida es un pH menor a 7. ¿Ya? Nosotros hacemos una escala del 0 al 14. Se hace una escala, se construye 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 14, donde, ¿sí? Disculpe, me atrasé un poco porque, digamos, mi señal hace un rato se me cortó, digamos, no la pude escuchar, se paró como si estuviera conectando y recién volví a ingresar y estoy medio perdido lo que está haciendo ahorita. Hace rato hemos hablado acerca de las características de los ácidos y bases. ¿Cuándo es una solución ácida? ¿Qué características? ¿Cuándo es una base? Recién estamos entrando a lo que es el pH. Ya, muchas gracias, Alicia. Bueno, no hay problema. Ha definido un físico químico, ¿no? ¿Qué es el pH? Ya, pero así matemáticamente está diciendo una fórmula nomás, ¿no? Básicamente el pH mide si las sustancias son ácidas o bases, si ustedes quieren entenderlo de esa manera, ¿ya? ¿Para qué me sirve el pH? Para medir si una sustancia es ácida o básica. Para eso me sirve el pH. Por ejemplo, el pH de la sangre. ¿Qué creen? ¿Que es ácida o básica? Básica. Ácida. El pH de la sangre es básica. Básica. ¿Ya? Entonces, no es tan básico alcalino, pero es ligeramente básica el pH de la sangre. El pH de la lavandina, utilizamos para decolorar las ropas. Ácida. 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 También es básica. El hipoclorito de sodio, porque básicamente la lavandina es hipoclorito. Sí, Miguel Ángel. ¿Por qué quema la lavandina cuando ocupamos bastante? Sí, es que es muy básico. Muy básico. Muy básico. Si ustedes utilizan a altas concentraciones y aparte es tan concentrado, ¿no? Muy ácido, quema.
muy básico también. ¿Ya? Entonces, la lavandina tiene un pH muy alcalino, que prácticamente quema la ropa, ¿no? Entonces, es muy alcalino, casi llegando a 14 pH. Experimentalmente yo, en mi laboratorio trajeron unos estudiantes lavandina y le medimos con el pHímetro, que es un equipo, y el pH era 12 a 13, ¿no? Y el pH, entonces muy alcalino, entonces capaz de quemar. Muy alcalino, muy básico, quema. Muy ácido también. Entonces, el pH de la lavandina es muy básico, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve el pH si una solución es ácida o básica? Para eso me sirve, ¿ya? Entonces, el químico, el matemático, ¿no? Ha definido el pH como una ecuación, ¿no? Menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. La aplicación de esta fórmula generalmente lo hacen los farmacéuticos y los químicos, ¿ya? Que no vamos a avanzar nosotros el ejercicios con pH, porque eso no me viene al caso. Viene al caso que ustedes me entiendan para qué me sirve el pH, qué mido con el pH y cuándo es una solución ácida y cuándo es una solución básica. Eso es lo que tienen que entender. No, hacemos una escala del 0 a 14, donde el pH igual a 7 es neutro. Neutro. El pH del agua tiene que ser neutro, ¿ya? pH del agua. Si es mayor a 7, estamos frente a una solución básica, alcalina. Si es menor a 7, estamos frente a una solución ácida, ¿ya? Bueno, entonces eso es lo que tienen que entender para el día de mañana, ¿ya? Nos vemos el día de mañana, vamos a repasar pH. Si alguno se ha desconectado del internet y todo lo demás, repasen el tema del pH, ¿ya? Más tarde, en la tarde se los paso el PDF